Ahora, el contraste de una obediencia que sí agrada a Dios, la encontramos en este mismo reinado de Saúl. Unos capítulos más adelante, en el capítulo número 24, perdón. A partir del versículo 1. Cuando Saúl volvió, aquí ya Saúl había sido desechado para ser rey sobre Israel. No solo él, sino también toda su descendencia. Ya era cuestión de tiempo. Ya Dios había elegido a quién lo iba a sustituir, etcétera. O sea, ya no había vuelta atrás respecto a Saúl. Ya Dios había decidido con quién sí contar. Sí. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engandí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. O sea, se fue en busca, regresaba de la guerra, de perseguir a los filisteos. Él seguía siendo rey todavía, pero ya un rey desechado, era cuestión de tiempo, ya no iba a permanecer como rey. ¿Sí? Así hay muchos que pueden no saber que ya están hechos a un lado y desde hace tiempo y no se dan cuenta. Hoy todavía Dios te dice: vuélvete a mí, vuélvete de todo corazón. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Llama la atención, lo primero es que Saúl está buscando a David entre las cuevas, entre los peñascos, ahí está desesperado por encontrarlo. Ya lo ve como enemigo, ya lo ve como su sustituto en el reinado. Sí. Y se va a buscarlo a donde le dijeron, y ahí está buscándolo. Pero ¿dónde estaba David escondido? En una cueva cerca de las ovejas. Eso es muy interesante y es una figura muy linda de dónde quiere Dios que estemos en realidad. No entre las cabras montañesas, no entre los peñascos, huyendo, haciéndole complicada la vida a Dios. No, quiere que estemos en el redil, que estemos en el redil. Dice la Escritura: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ahí estaba el futuro rey con su futuro ejército de personas valientes, los valientes de David, estaban ahí metidos en la misma cueva. Y ahí deja a sus soldados fuera de la cueva y Saúl entra solito a dormir nada más a ese lugar. Hombre, el momento perfecto para que finalmente ascienda como rey David. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. Vemos la interpretación de los amigos de David. Llegó el momento, ahí lo tienes. Es para ti, tómalo. Es tu oportunidad, David. He aquí que te entregó, he aquí el día que dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Cortó la orilla del manto de Saúl. Lo tenía sin armas, lo tenía durmiendo, lo tenía aquel que lo estaba persiguiendo por el desierto, que lo había hecho el enemigo público número 1. Su peor pesadilla de David era estar viviendo todo el tiempo huyendo del rey Saúl. Lo tenía en la mano. Ya había sido ungido como rey. Ya
lo tenía todo listo. La interpretación puede ser, me lo ha entregado Dios. Pero ¿en qué creen que pensó Saúl? En la palabra de Dios. David no pensó en que esa oportunidad era la suya para poder ascender como rey. David pensó, no toquéis a mis ungidos, dice Jehová. O sea, quitarle la vida a una persona que Dios había levantado, vino a su mente, en su mente en ese momento. Dijo, no, yo voy a obedecer la palabra de Dios por encima de la interpretación de las circunstancias que tengo. Voy a obedecer lo que Dios dice por encima de esta circunstancia tan notable y tan accesible para poder deshacerme ya de mi enemigo. La diferencia entre prestar atención a las palabras de Jehová y no prestarlas, entre decidir seguir las palabras de Jehová y no hacerlo. Saúl eligió no hacerlo y perdonó la vida a alguien que no debía de perdonar la vida. Y aquí David se acuerda de la palabra de Dios y le perdona la vida a Saúl. ¿Qué diferencia de corazones? En uno la palabra de Dios estaba presente. No voy a levantar mi mano contra Saúl, aunque tenga la oportunidad. En el otro, la palabra de Dios no estaba presente. ¿Sí alcanzamos a ver la diferencia, amados? Los dos perdonaron a un rey. Saúl perdonó a Amalec, pero en contra de la voluntad de Dios. David perdona a Saúl, pero respetando la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia de un mismo acto de no quitarle la vida a alguien? Uno se basó en su opinión, el otro se basó en la palabra de Dios. Continúa diciendo la Escritura. Después de esto, dice, he aquí se entregó en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl, del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, no le quitó la vida. Se había atrevido a cortarle un pedazo de su manto. ¿Cómo la palabra de Dios pesa de manera distinta en los corazones? No le había quitado la vida, le había cortado un pedazo de su manto. Continúa diciendo la Escritura. Se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Y yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Empezó a tener temor en ese momento de hacer algo contra él, contra Saúl. Y se acordó de las palabras de Dios. Continúa diciendo la Escritura. Así reprimió David a sus hombres con palabras. En cambio, Saúl no lo hizo con su pueblo. ¿Sí alcanzamos a ver la diferencia de liderazgos? Por un lado, el rey Saúl dejó hacer al pueblo lo que quisiera. Ay, es que el pueblo, ¿no? Por el otro lado, David lo que hace es contener a los suyos ante la oportunidad de hacer algo contra Saúl. Y se turba en su corazón. ¿Cuál es la diferencia? La confianza en la palabra de Dios. David confiaba en que Dios había dicho, no toquéis a mis ungidos. Y sabía que David, aunque desechado, sí había sido ungido de Dios. Y dijo, mejor me guardo, mejor me cuido. Continúa diciendo la Escritura. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ni se enteró Saúl que David había estado ahí a la mano y que le había cortado un pedazo de su manto. Pero vemos la diferencia entre dos tipos de líderes. Un líder en cuya palabra de Dios está, sí presta atención, pero que además
crea las palabras de Dios, y uno que no cree en las palabras de Dios, cree en su propia opinión acerca de Dios y de sus palabras. ¿Sí lo alcanzamos a ver, amados? La obediencia que agrada a Dios proviene de la fe en la palabra de Dios, no en nuestras propias opiniones, de la fe en la palabra de Cristo. También David se levantó, dice el versículo 8, se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Ya Saúl había sido desechado como rey, el nuevo rey delante de Dios era David, pero todavía no lo había quitado Dios del trono. Y por lo tanto, David fue respetuoso conforme a la palabra de Dios, independientemente de lo que Dios ya había determinado hacer. Continúa diciendo la Escritura: y David dijo a Saúl: ¿por qué oyen las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es ungido de Jehová. Y amados, esto no tiene que ver, quiero aclararlo aquí, con que si opino o tengo una opinión acerca de un liderazgo, etcétera. Esto no tiene que ver con hablar acerca de lo que un líder puede estar haciendo mal, que quede claro. Se refiere específicamente a quitarle la vida. Aquí nadie está quitando la vida. Si yo opino algo de un falso profeta, no es quitarle la vida. No estoy hablando en contra de un ungido, ¿sí? Porque quizás ni siquiera sea ungido, a lo mejor es ungido de Satanás, pero no de Dios. La Escritura aquí me está llevando a obedecer a Dios confiadamente por medio de su palabra. ¿De acuerdo? Y dijo David a Saúl, más adelante dice, versículo 11, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. No hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Coloca su confianza ¿en quién? Aunque te haya tenido oportunidad de hacerle daño a Saúl. Esto es lo que en verdad significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto es lo que en verdad significa obediencia a Dios, amados. Provenía de una confianza en Dios, no en nuestra propia opinión. Esta es la obediencia que agrada a Dios. La que proviene de confiar en su palabra y decir, Señor, a lo mejor se me ponen las cosas bien difíciles, pero confío en ti, no quiero hacer las cosas mal. Sí. Continúa diciendo la Escritura, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. No soy impío. Impío hubiera sido que me hubiera levantado contra ti y te hubiera afectado, Saúl. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues sea juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. No metió su opinión David, ¿verdad? No involucró sus puntos de vista. Ni siquiera se dejó presionar. Esta es una diferencia entre Saúl y él. Saúl no obedeció la palabra de Dios, se dejó presionar, terminó desobedeciendo la palabra de Dios. En cambio, David contuvo a los que le decían, ya va, ahí está la espada,
Danos chance, Señor. Y ahorita nosotros, si no lo quieres hacer tú, nosotros sí. No, las cosas no se hacen de esa forma. Y entonces la Escritura nos enseña que la fe que tenía David era: Dios es mi guardador. Él es, ahí vemos los salmos que tanto cantaba y entonaba. En lo práctico, no permitió, ¿sí? No permitió que nadie se alzara contra Saúl, aunque lo mereciera, aunque estuviera haciendo las cosas mal. No lo dejó, dejó que Dios actuara a favor de su causa. Continúa diciendo la Escritura: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Y David dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú me has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? O sea, fíjense la mentalidad de Saúl. Dice: yo no lo haría, pero tú lo hiciste. Tú tuviste misericordia. Amados, cuando nos encontramos con personas que no te devuelven mal por mal, esos son los de Dios. Esos son los hijos de Dios. Cuando, pudiendo causarte un daño, eligen no hacerlo, es porque Dios está en sus corazones. Este es el Espíritu de Cristo, amados. Cuando en lugar de devolver el mal con otro mal, me dijeron, se los devuelvo. Elijo no hacerlo, es el corazón de alguien que confía en Dios como su protector. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Eso es así. Esta es la obediencia que agrada a Dios, proviene de: Señor, tú eres mi protector, tú haces vallado alrededor de mí. Esas son las cosas que a Dios sí le agradan. Continúa diciendo la Escritura: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, ya se los está diciendo bien clarito, ¿eh? Ahora entiendo que tú vas a reinar, David. Tú vas a ser quien viene a sustituirme. Y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Así termina la casa del rey David por mano del rey Saúl, con un acto de misericordia, con un acto de buena voluntad. Se dio cuenta que no le estaba devolviendo mal por mal, que sabía que él, que David, iba a ser puesto por rey. Amados, cuanto más queremos hacer las cosas a nuestra manera, más se nos va a complicar las cosas. Pero cuando decidamos confiar en Dios para hacer las cosas con confianza en Él, de acuerdo a su palabra, entonces terminó la persecución de Saúl. ¿Hubo otras cosas que tuvo que enfrentar David? Sí. Pero cuando menos por mano de Saúl, concluyó ahí. Ya no se volvieron a ver las caras. Ya no hubo un encuentro nuevamente entre Saúl y David. Ahí terminó el problema. Estas son las dos versiones que debemos contemplar en nuestra vida. La salvación que trae el Evangelio te puede colocar en tener el corazón como David. La aparente salvación te va a colocar en el corazón de Saúl. Haces tu esfuerzo, medio obedeces, pero en el fondo quien quiere gobernar eres tú.
idolatría y obstinación de corazón. ¿Sí? ¿De qué lado quieres estar? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para pasar de ser ese tipo de feo de creyente que medio obedece, que medio hace las cosas, que se la vive siempre tratándose de justificar a sí mismo porque no es Dios quien lo justifica, es Él mismo el que trata siempre de estarle diciendo a la gente, pues sí soy cristiano, pero es esto y esto, aquello. O el verdadero corazón de alguien que tiene la palabra de Dios morando en su corazón y que decide confiar en Dios. La obediencia que a Dios le agrada es la que proviene de la confianza. ¿Dónde estás parado el día de hoy? ¿En dónde estás tú el día de hoy? ¿Tienes el corazón de David o tienes el corazón como el rey Saúl? Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y meditemos dónde estamos el día de hoy.